El amor quiere ser amado. El amor quiere ser amado. El amor quiere ser amado. Es tu amor, Jesús, el que me atrae. Entrar en los misterios más profundos, al origen, al primer asombro, a lugares altos, indefinidos, desde donde emerge de tu voz la vida. Es tu amor, Jesús, el que me atrae hacia las raíces mismas de la tierra, desde donde se levanta el madero, empapado bajo rojo vivo de tu sangre. Oh amor, 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 divino amor de Dios. Buenas tardes, amados del Señor. Bendecido viernes para todos. Con qué gozo, con qué alegría el corazón me palpita hoy, porque me estoy encontrando nuevamente con mis hermanos. Sí, cuando los hijos de Dios se encuentran, tiene que haber alegría. Cuando los hijos de Dios se encuentran, tiene que haber amor. Cuando los hijos de Dios se encuentran, está Dios presente. Está el amado del alma. Ese amado que es el que nos hace vibrar, el que nos hace sentir la vida en profundidad, hermanos. Por eso hoy estamos contentos, estamos felices como siempre. Bueno, ustedes saben, les habla Yuri Zárate, como todos los viernes. Y estoy con mis queridos compañeros, mis queridos hermanos en Cristo, a quienes amo y que sé que quieren dar lo mejor de sí. ¿Por qué? Porque dar lo mejor significa dar lo mejor para Dios y dar lo mejor para cada uno de los hermanos. Hola Raúl, ¿cómo estás? Raulito. Hola Juli, Hola Raúl. ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches para todos. La verdad que es un placer estar con ustedes nuevamente en esta noche, en este nuevo programa que el Señor nos utiliza como canal de sus bendiciones y que seguramente en esta noche se va a derramar con todo el poder, con todas las fuerzas, en un temita para alquilar balcones. Sanación interior. Todos que necesitamos ser sanados. Así que le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude en esta noche a proclamar nuevamente la palabra de Dios para todos nuestros oyentes, hermanos oyentes, y también para nosotros mismos que necesitamos, como todos, de la sanación interior. Amén. Amén, amén. ¿Cómo estás, Ale? ¿Me escuchas, Ale? Hola, ¿qué tal todo? Sí, escucho. No, bien. No sé, ¿ustedes me escuchan? Sí, se escucha bien. Sí, te escuchamos. Bueno, Ale, por ahí tiene algún problemita pero bueno, ya se va a solucionar. Y bueno, acá tenemos también a Emma. Emma, ¿cómo estás? Hola, Juli, ¿qué tal? ¿Qué tal, Emma? Bien, Juli, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Contenta, feliz de estar una noche más con ustedes, una noche de aprendizaje y un tema hermoso que vamos a tocar hoy. Ojalá que sea de sanación para nosotros y para todos los que nos van a escuchar. Amén. Con toda seguridad. Y ahora vamos a presentarles al hombre múltiple, a Sergio Rufail, que va a hacer un poquito de todo. Él va a operar, va a cantar, nos va a predicar. Que te use mucho el Señor. El Señor te va a usar mucho.
Bueno, mis queridos hermanos, una vez que he presentado, quiero contarles algo que es lo que vamos a empezar en esta noche. En esta noche vamos a empezar un camino de sanación. Un camino de sanación que nos propone el Señor y que es importante para todos. Vamos a hablar sobre la sanación interior, sobre la sanación de los recuerdos. Fíjense ustedes que sabemos muy bien de que en cuanto a la ciencia, hablando de la ciencia, han existido desde siempre o desde hace muchísimo tiempo, que ya se trabaja muchísimo con lo que es la mente. Por eso tenemos profesionales como los psicólogos, los psiquiatras. Y a pesar de todo esto, en cuanto a lo del cerebro, por ahí no es tanto lo que conocemos. Capaz que desconocemos muchas cosas más. Pero bueno, esto viene simplemente a raíz de que uno dice, ¿dónde se albergan los recuerdos? ¿Dónde se albergan las imágenes, las palabras, los sonidos? Y bueno, muchos dicen de que lo sentimos en el corazón, pero que realmente el que siente es el cerebro y lo que transmite, digamos, es el corazón. Dios, Jesús, el hombre sano, en su condición de hombre totalmente sano. Sano de cuerpo, alma, mente, el Hijo de Dios. Y Él quiso, Dios, desde que nos creó, que para Él somos su obra perfecta, en la que se regodea, en la que se quiere gozar con cada uno de nosotros, derramando todo el amor porque somos su obra perfecta. Pero esta obra perfecta que somos, tenemos también nuestras debilidades, porque indudablemente no somos, como siempre digo, espíritus puros, sino que somos espíritu y materia. Nuestra carne es débil y esta es la carne que muchas veces nos hace caer, prevaricar, pecar. Y es como que trunca de alguna manera ese sueño amoroso, ese sueño de amor que tiene Dios, que tuvo Dios cuando decidió crearnos. Pero como Dios es tan misericordioso, como Dios es misericordia y amor puro, Él dijo no. Yo a mi obra no voy a dejar que mi obra se pierda. Yo no quiero que ninguno se pierda. Quiero que todos se salven. Quiero que todos se sanen y vivan sanos por toda la eternidad. Empezamos ya nuestra sanación aquí en la tierra y la vamos a concluir cuando ya el Señor nos llame a su presencia. Y vamos a ser inmensamente felices, primero porque vamos a estar junto al Señor para toda la eternidad, y después porque vamos a estar totalmente sanos y libres, como Él nos soñó, como Él nos creó. Esto de la sanación de los recuerdos, tenemos que darle gracias, por supuesto, a nuestra Iglesia católica, apostólica, romana, pero tenemos que darle gracias también, muchas gracias, al Concilio Vaticano II, porque al nacer la renovación carismática, y en este Concilio Vaticano II, la renovación carismática trae precisamente ese renuevo a la Iglesia, ese aire fresco, esa brisa nueva, y nos descubre muchísimas cosas que estaban siempre presentes, pero que lamentablemente por diferentes motivos y por diferentes etapas y tiempos que pasó la Iglesia, muchas veces tiempos también de negación, tiempos de oscurantismo,
tiempos difíciles, ya con el Concilio Vaticano II y con la renovación carismática, con ese Espíritu Santo desbordando la humanidad entera, empezamos a descubrir maravillas como esta de la sanación interior, de la sanación de los recuerdos. Y esto es de lo que vamos a tratar en esta noche. No va a ser el tema total porque la sanación de los recuerdos tiene 5 pilares en los que se asienta esta realidad de la sanación de los recuerdos, cómo nos sanamos. Pero para eso vamos a darle paso a nuestro querido amigo y compañero y hermano Sergio, porque él nos va a hablar sobre los pilares sobre los cuales se basa la sanación de los recuerdos. Y bueno, y vamos a tener el primer tema en esta noche. Así que Sergio, te pido que te acerques y que podamos un poquitín así orar por Sergio. Ponemos las manitos sobre Sergio. Ponemos las manitos. Desde acá, Sergio, te llega porque el Espíritu Santo está en todas partes, en todo tiempo y en todo lugar. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santísimo, Espíritu de sanidad, Espíritu que nos quiere sanos y libres. Espíritu Santo, te pedimos en esta noche que te derrames con fuerza y con poder sobre Sergio en esta noche. Habla por su boca, Señor. Dinos las palabras que necesitamos. Muéstranos, Señor, el camino a seguir. Danos la sanidad en esta noche, esa sanidad que tanto necesitamos, porque nadie en este mundo puede decir estoy totalmente sano. Necesitamos de la sanidad física y de la sanidad espiritual. Y aquí en esta noche queremos y ponemos en tus manos a Sergio como ese instrumento que tú has querido para este primer tema, porque tú lo has elegido, Señor. Y nosotros hemos aceptado gustosos porque tú lo has elegido. Gracias por lo que vas a hacer en él y por lo que vas a hacer en cada uno de nosotros. Aleluya a ti, Señor. Gloria a ti, amado del alma. Bendecido del alma. Dale, Sergio, adelante. Adelante, que estamos ansiosos. Les aseguro que yo estoy más ansioso que ustedes. Bueno, queridos hermanos, la verdad que cuando me puse a leer sobre este tema y previo a comenzar, la primera cosa que les quiero compartir es que a medida que vamos hablando, lamentable o felizmente, depende de donde lo veamos, nos vamos a sentir muy identificados porque todo lo que vamos a compartir en estos programas forma parte de la vida cotidiana de nosotros. No son grandes, pueden ser grandes problemas, pero las heridas están presentes a cualquier magnitud, en cualquier circunstancia de la vida y nos pueden condicionar mucho o poco y seguramente quien más, quien menos, a medida que vayamos avanzando, va a poder verse reflejado en alguna de las cosas que compartamos. Dicho esto, les quiero compartir antes de empezar con el tema que me toca, es que, como bien dijo Julie, hay 5 etapas que dicen el material donde nos basamos, que después lo vamos a compartir, para la sanación de los recuerdos. Hay 5 etapas que transitamos todas las personas que tenemos un dolor en los recuerdos y que nos condiciona la forma de actuar y que son la negación, la primera, que es lo que vamos a tratar hoy, el enojo, el regateo, la depresión y la aceptación. ¿Sí? La negación, el enojo, el regateo, la depresión y la aceptación. Cada uno de ellos va a ser objeto de una conversación de una parte de los programas subsiguientes. Hoy vamos a hablar de la negación. Y parece que es un fenómeno psicológico, digo, esto debe ser problema
gente que tiene serios problemas, valga la redundancia, y lamentablemente es un problema que nos alcanza a todos. Yo le digo con total sinceridad, si habré leído 90 páginas, 89 estaba yo presente, así que creo que es un tema cercano a todos. Lo primero que les quiero compartir es que la negación, y esto tómenlo como un hermano que les está hablando a otros hermanos. Yo no soy ni especialista, ni psicólogo, ni nada. Simplemente hablamos desde la experiencia de haber sufrido alguna herida, apoyado en material de gente que sí sabe. La negación es un mecanismo de defensa. Los seres humanos tenemos mecanismos de defensa que son naturales. A veces, ante un peligro, reaccionamos de alguna manera, nos volvemos más rápidos, nos quedamos quietos, a veces gritamos, a veces nos exaltamos, a veces nos encerramos. Bueno, esas son todas reacciones naturales que nos suceden cuando pasa algo en nuestra vida que nos provoca una reacción, un shock, algo que no nos pasa inadvertido. Y la negación es uno de esos mecanismos de defensa. ¿Y en qué consiste? Como el nombre le indica, es negar justamente lo que nos acaba de pasar. ¿Cuántas veces cuando alguien nos va a dar, y esto nos pasa, es muy de varones lo que le voy a decir, cuando vamos al médico y nos dan un diagnóstico que no nos gusta, enseguida hacemos un chiste, empezamos a hablar de otra cosa, lo pasamos rápido y nos hacemos lo superado y seguimos el viaje, como diciendo, bueno, es un problema más. Y en realidad es una reacción natural de las personas en donde empezamos o negando o bajándole el volumen al tema que nos asustó un poco. Y la primera aclaración que les quiero hacer es que hemos oído en otras partes de nuestra vida espiritual la negación como una virtud, pero no vamos a hablar de esa negación, no vamos a hablar de negarse a sí mismo para seguir a Cristo, o lo que nos dice el mismo Jesús en la palabra, el que se niega a sí mismo y me sigue, ese verá el reino de los cielos. No estamos hablando de esa negación, y la de San Juan de la Cruz fue una persona que trabajó mucho ese tipo de negación de vaciarse de sí para que Jesús lo llene y complete su vida. No, esa negación virtuosa no es objeto de esta charla, sino la otra, esta reacción que a nosotros nos hace negar lo que nos ha asustado, negar lo que nos ha herido o a minimizarlo, ¿no? Y les voy a comentar algo que ha sido público. Lamentablemente en esta circunstancia de esta enfermedad que nos está atacando como humanidad, hemos escuchado a grandes líderes minimizar el tema. Y han dicho, esto es un resfriadito, esto se combate tomando cloro, esto se combate simplemente, no sé, lavándose las manos y no tomando ninguna otra precaución, o esto no hay que tenerle miedo. Y la verdad que en el fondo no es más que bajarle el precio o minimizar el efecto del temor que nos ha causado a todos, porque realmente una enfermedad de las dimensiones de esta, de alguna manera nos tiene que afectar. Negar que nos afecte es uno de los efectos de esta negación, ¿sí? Y si lo dicen grandes líderes que tienen responsabilidad de orientar a la comunidad que dirigen, bueno, ¿por qué no nos puede pasar a nosotros como simples personas individuales? Y este mecanismo que hace que no solo neguemos y minimicemos, sino que llega un punto en que avanza tanto que olvidamos ese suceso. Y este es un proceso que no se agota en el momento en que se produce la herida y comienzo a minimizarla, sino que sigue, ahí comienza la negación. Y a partir de ahí sigue un proceso en donde yo aprendo a vivir con eso, pero aprendo a vivir no de una manera virtuosa o de una buena manera. Aprendo a vivir escondiéndolo, soportándolo de una manera humana simplemente, no apoyándome en Cristo ni en la fortaleza que viene del Espíritu Santo. Comienzo a ignorarlo, comienzo a taparlo, comienzo a ocupar los espacios de ese dolor con otras cosas que me distraen. Esto es, en un buen romance, digamos, poner la basura que barremos abajo de la alfombra, ¿sí? En definitiva, la juntamos y la escondemos para que no se vea, pero sigue estando allí. Y fíjense que esto de ocultar y esto de negar y esto de anestesiar nos hace olvidar, en principio, la cosa mala que queremos evitar porque es un dolor que no lo puedo tolerar, pero también nos hace olvidar cosas buenas que tenemos para agradecer. Porque en definitiva, nuestra mente no tiene esa capacidad selectiva de decir, bueno, voy a aislar este solo fenómeno y no me va a afectar en nada al resto de mi vida. Muy por el contrario. A nosotros todo nos sucede en un contexto, todo nos sucede en una situación que tiene otros componentes y otras circunstancias. Entonces, si yo tengo una mala... esto que me pasó es real.
Una vez, yo soy contador y me invitaron a hablar de impuestos en un determinado lugar, ¿no? En un lugar de contadores. Cuando voy a hablar, yo comienzo a hablar contento, me había preparado todo muy bien y quiero dar una serie de aclaraciones al principio. En un momento alguien para y me dice, bueno, para de dar aclaraciones y comenzá con el tema que nosotros venimos a escuchar lo otro. Me lo dijo de una mala manera, quizás tenía razón, pero me lo dijo de una manera delante de un montón de personas. Bueno, imagínense, trágame tierra, quería buscar un agujero como la avestruz para esconderme. Y no me di cuenta cuánto tiempo me había condicionado esa circunstancia. Porque cada vez que me volvía a ese lugar, pero cuando volvía a ese lugar, sentía un temor que era absolutamente exagerado. Hablaba lo mismo que hablaba en otra circunstancia, en otro ámbito, no tenía ese temor. Volvía a ese lugar donde se había producido esa circunstancia y me daba un terror impresionante. Bueno, de alguna manera, ese recuerdo doloroso yo lo minimicé, dije, bueno, es una persona que estaba enojada, había tenido algún problema, lo justifiqué, pero en el fondo lo que me estaba diciendo a mí mismo, no me importa lo que vos digas, no fue tanto, no estuvo tan mal, yo que no me equivoqué tanto, y lo que hacemos en vez de analizar la situación y ponerla realmente en el valor que tiene que ser, la tapamos, la oscurecemos, la ensuciamos. Eso es la negación. Eso, ¿hasta acá se viene entendiendo? Sí, perfecto. Muy bien. Ahora, Perfecto. cuando vamos caminando en la vida y vamos acumulando en la mochila muchas negaciones, a veces parecería que se nos olvidan, pero la mente que nos regaló Dios no olvida nada. La mente que nos regaló almacena todo. Y lo único que hacemos es ponerlo atrás de otras cosas para que no lo recordemos. Algunos le llaman el consciente y el inconsciente, pero vamos a hablarlo más en un lenguaje fraternal. Lo estamos escondiendo en la mente para que no surja de manera y no aflore todo lo que esa circunstancia representa. Fíjense que si yo me olvido de algunas cosas pequeñitas que pasaron, hasta podría ser liberador. Pero si yo me acostumbro a olvidar cosas que me han dañado, no solo no es liberador, sino que me pone una cadena tan grande que lo único que hace es contener un dolor que en algún momento de mi vida va a salir. Y va a salir de forma en que no nos imaginamos. Algunas veces cuando el Señor nos sana de alguna de estas circunstancias, nos da la luz para entender por qué tengo estas reacciones, por qué actúo de esta manera, por qué busco tanto reconocimiento en mis hermanos, por qué busco en definitiva o mendigo el amor y el cariño de la gente. Bueno, evidentemente algo nos ha pasado que nos ha marcado en la vida y que hemos decidido oscurecerlo en el recuerdo y que tiene que ser sanado, y por eso creo que el tema inicial de todo este camino que vamos a correr es justamente negarlo. Le vamos a dar, yo me anoté algunas cositas porque por supuesto no me acuerdo todo, más lo negador que debo ser por naturaleza, algunas cositas como para tener en cuenta. Algunos síntomas para que nos demos cuenta que estamos ante una situación de negación. Poner un velo sobre la herida o el dolor, ocultarlo, postergarlo, dejémoslo para después. Busquemos las explicaciones. Bueno, estaba mal, yo por ahí estaba muy sensible, y lo hacemos pero con una liviandad o con una ligereza que en definitiva no nos satisface. Lo que queremos hacer es dejar el tema para después, corrámoslo de lado, saquémoslo del medio porque me está molestando. Otro síntoma, escaparme de esa situación con situaciones que me den cierta gratificación o cierto placer. Y acá hay algo muy común en muchos de nosotros. Es que si me sucedió algo en ese lugar o en un determinado contexto, o voy a tratar de evitar ese lugar, o voy a tratar de sustituir ese lugar, o le voy a intentar complementar con alguna situación que me dé alguna gratificación, algún placer. Bueno, si en ese lugar me pasaron cosas malas, bueno, voy a tratar de comer ahí o de ir con amigos para poder compensar, o voy a tratar de buscar otro tipo de salidas que me hagan olvidar ese dolor que de alguna manera me manifiesta. Y esto no es, digamos, más allá de los comentarios, no es nada simple ni sencillo de superar, porque a veces esas situaciones de gratificación que buscamos incluso pueden llegar a ser pecado. La negación puede ser origen de un pecado, porque si yo tuve algún problema, vamos a decir, en una relación con una mujer, después puedo tomar revancha con el resto de las mujeres por ese problema que tuve en esa relación, por no haber negado, por no haber trabajado, por no haber aceptado que eso me dañó y dañó mi autoestima y dañó mi corazón y lo que fuere.
después puedo relacionarme con el género mujer de una manera nociva para mí y para el resto de las mujeres, por decirle algo. O, por ejemplo, puedo tener, no sé, un vicio, o la bebida, o ser adicto al celular, o ser adicto a la televisión. Y son todas circunstancias que anestesian. Ese es otro síntoma. Cuando buscamos cosas que nos adormecen, que solo nos den algo que no me exija pensar mucho. Y yo mismo me escuché en un momento, no quiero ver una película que no me haga pensar, que me haga reír, porque veo con la cabeza así. Bueno, a veces puede ser real, pero cuando buscamos normalmente eso, es que estamos esquivándole al bulto, como se dice digamos, en buen romance. El otro síntoma que viene es que esas gratificaciones que buscamos no las disfrutamos plenamente, porque buscamos y seguimos buscando. Entonces ya no me alcanza, no sé, si me escapo por la comida, no me alcanza algo dulce, me alcanzan muchas más cosas dulces. Y comienzo a tener un desorden por ocultar esa negación que tengo adentro. Y ese desorden, insisto, puede transformarse en un pecado, puede transformarse en un exceso, puede transformarse en algo que en otros términos, en otra época se llamaba vicio, pero puede ser un hábito no saludable, para decirlo en un término más actual. ¿Y qué pasa? ¿Cuál sería el cuarto síntoma? Que empezamos a creer nosotros que realmente eso que nos pasó no existió. Lo negamos, no, debe ser un recuerdo que tengo, estoy confundido, no lo tengo bien presente, no debe haber sido tan así, no debe haber sido tanto. Otra forma de anestesiar. Comienzo yo, que fui consciente en el momento que me herí, a negar que realmente sucedió. Y lamentablemente el síntoma que sigue, que es consecuencia de los anteriores, es que afecta mi relación con Dios. Porque cuando no acepto, cuando niego, cuando oculto, cuando oscurezco, no le presento esto a Dios. Y el peor problema es que esta relación con Dios, que tiene que ser un diálogo en la oración, un diálogo permanente en mi vida, en interactuar con Él en lo cotidiano, pasa a ser un monólogo. ¿Por qué? Porque como yo quiero esconder eso, hablo yo. Como yo quiero esconder eso, planteo yo cuáles son las prioridades. Como yo quiero esconder eso, no dejo manejar a Dios mi vida, sino que la manejo yo para evitar que ese problema salga a la luz, esa negación emerja y me ponga en una situación de incomodidad o me haga revivir ese dolor. Y la verdad que cuando yo la relación con Dios la convierto en un monólogo, no es una relación, no es un diálogo. Y esto, el material dice clarito, si en la oración 90% del tiempo hablo y 10% del tiempo escucho, voy a terminar la oración igual que como la comencé. ¿Y dónde está el poder transformador de la oración y del Espíritu que se comunica y de la promesa de Jesucristo en la escucha, en que el Padre siempre escucha nuestra oración y transforma nuestra vida? Todo esto, lamentablemente, es consecuencia también de negar lo que nos pasa. Y finalmente, el otro síntoma, para que nos ayude a darnos cuenta de lo que nos pasa, es que así como comenzamos a ser insensibles o creemos que somos insensibles al dolor propio, comenzamos a ser insensibles al dolor ajeno. Fíjense cómo esa negación nos aísla completamente, nos hace ocultar, nos hace adormecer, nos hace anestesiar, postergar, buscar excusas para sentir cosas que nos gratifiquen, monologar, hablar y no escuchar, y termino convertido en una isla, en donde en definitiva, como me aislé tantas cosas para que no me duelan, no me puedo acercar a mis hermanos, no me puedo acercar a Dios. Y son síntomas tan claros que me parece que yo, al menos en mi vida, vuelvo a insistir, a medida que iba leyendo esto, me he identificado muchas veces con estas circunstancias. Evidentemente es una cosa que nos pasa a los seres humanos y vuelvo a insistir en lo que dijimos al principio, es un mecanismo de defensa. ¿Vamos bien hasta acá? Vemos bien. Sí. Vamos bien, muy bien. Otra cosa que provoca la negación es que al ocultarlo, vamos a decirlo en un término de deglución, nos hace tragar el dolor. ¿Y qué es tragar si no es incorporar a nuestro organismo algo? Entonces yo trago un alimento, incorporo los nutrientes que tiene, pero si lo que trago es dolor, me estoy nutriendo de dolor, lo estoy incorporando a mi ser. Es decir que de manera permanente aquello que quiero ocultar está dentro mío. Yo me podré hacer el sonso y lo tengo oculto allá atrás en el fondo del ropero, pero lo tengo, porque forma parte de mí. Así que si estamos por ahí con las defensas bajas, emocionalmente, todos
vamos a caer en la negación en algún momento de nuestra vida. Lo importante es, con lo mismo que en el pecado, es darnos cuenta y poder trabajar para revertirlo al amparo de la fortaleza que Jesús nos da, ¿no? Otro tema es que podemos acostumbrarnos a la negación, porque lamentablemente a veces pasan tantos años que uno comienza a vivir cree que vive pacíficamente con ese dolor. Cuando murió mi papá, me acuerdo que un primo que ya había pasado por eso, le digo, ¿cómo haces con el dolor? Y me dice, mira, aprendés a vivir con el dolor porque te queda una tristeza permanente estructural atrás. Y yo me quedé con eso en ese momento y dije, sí, debe ser. No, como cristianos no podemos tener eso. Como cristianos no hemos entendido realmente que la muerte es un paso. Como cristianos no podemos quedarnos con la comodidad de decir, y bueno, voy a estar triste el resto de mi vida y va a quedar ahí escondido y mejor no hablemos del tema porque y no nos animamos a llamarle muerte a la muerte. Se fue, partió, se mudó de barrio, no sé, 1000 cosas que pueden llegar a suceder. No, murió. Porque para nosotros la muerte tiene un sentido. Entonces no tenemos que tener miedo. Son negaciones que nos da. Ahora, hay una parte de la negación que puede ser saludable, que también vamos a reconocer para no tirarle tantas pálidas, como dicen los chicos, al tema. Hay algunas circunstancias de negación que nos dan un mínimo tiempo para reaccionar y que son, como mecanismos de defensa, eficaces. Por ejemplo, cuando nos sucede algo, tenemos un choque que de alguna manera modificó todas las reacciones físicas, químicas de nuestro cuerpo, entramos en lo que se dice un shock. Ese shock es una negación, es como decir, bueno, paro mi cuerpo por un ratito, no es que paran los signos vitales, digamos, paro mi entendimiento, paro mi capacidad de interactuar, y vieron que hay personas que se quedan de alguna manera quietas un rato. Bueno, eso hace el cuerpo para poder recuperarse de esa situación que fue de tensión. Pero esto es un momento, esto no se incorpora y no lo trago como un dolor, esto es un momento. Entonces, ese proceso de negación casi le diría que es saludable. Hay otro proceso que a nosotros nos pasa mucho. Vamos a un retiro. Y en el retiro estamos todo un fin de semana trabajando, detectando, identificando con la ayuda de la prédica cosas que tenemos que mejorar y salgo con un compromiso. Mejor dicho, he identificado 4 compromisos en mi vida que quiero hacer. Voy a orar más, voy a hacer obras de caridad, voy a tratar de trabajar en la evangelización en alguna comunidad y voy a tratar de llevar mi testimonio a mi trabajo. Digo 4 cosas que se me ocurrieron ahora. Bueno, lo lógico sería que si yo me encargo de trabajar en las 4 cosas a la vez, en algún momento lo voy a abandonar porque nadie tiene capacidad de arreglar todo en su vida y de manera concomitante. Entonces, ese principio de negación de tomo una y dejo esas 3 también es saludable. Porque voy trabajando con una, probablemente la que sea más fácil, a la que pueda tener éxito para no desanimarme y después continúo con las otras. Pero, ¿por qué es saludable? Porque no es que las entierro para siempre, las separo. Las niego por un ratito en mi vida hasta que pueda estar en condiciones de enfrentarlas, pero las tengo en mi conciencia, no las escondí en el baúl de la inconsciencia. ¿Sí? Entonces, de alguna manera le estoy dando la chance a Jesús de que sane una de las heridas que tengo. Porque Jesús puede sanar todo. El que no puede absorber la sanación soy yo. No puedo absorber o presentarle 5 heridas a la vez. Aunque Jesús sea todopoderoso y Él sí. Él nos respeta tanto que de alguna manera va a hacer lo que nosotros le permitamos en ese momento. ¿Te parece, Julie, si antes de ir a la parte final de la charla, cantamos una canción para poner de alguna manera... Dale, no sé si tendríamos que ir a un corte, ¿no? En sintonía. Perdón, no te escuché. Cantamos y vamos a un corte y luego volvemos, ¿así? Dale más. Esta es una canción que aprendí en un retiro que tuve la oportunidad de ir a Chile, a Padre Hurtado, que lo escuché al Padre Agustín Sánchez. Eran retiros que duraban 5 días y fui a 2 seguidos, 2 semanas de retiro. Mis amigos no entendían cómo podía estar 2 semanas y yo les aclaro que fueron las 2 semanas más ganadas de mi vida. Es de pan y vino. ¿Se acuerdan del grupo? Dice: todo está en que sigas a Jesús, todo está en que camines junto a Él, todo está y todo lo demás Él lo va a ir
transformando. Todo está en que mires a Jesús. Todo está en que lo mires solo a Él. Todo está y todo lo demás Él lo va a ir añadiendo, y todo está por la gracia del Señor. Pues Él bajó a ese mundo por amor, para que todo aquel que cree en Él no muera más, tenga vida eterna, la vida eterna, la vida eterna, y todo está en Él. Qué lindo, todo está en Él. Si realmente, ¿no? Todo está en Él. Bueno, nos quedamos pensando en esto, que todo está en Él. Hacemos una pausita chiquitita y volvemos, ¿sí? Así es. El amado nos espera. El amado no se cansa de esperar. Y nosotros tenemos muchas ganas de seguir encontrándonos con el amado. Así es que, un solo minutito. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo, nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amó. Bueno, amadísimos del Señor, ya estamos de vuelta. Qué lindo todas las cosas que nos dijo Sergio. Pero es difícil seguirte, Sergio. Son muchas cosas tan importantes, bueno, que tendríamos que realmente, no sé, como hacer, repetirlas de vuelta para que nos entre todo, ¿no? Todo muy importante. Y sí, el Señor nos quiere sanos, nos quiere libre. Esto de la negación, totalmente de acuerdo con esto que vos estás diciendo, pero también uno tiene que, creo que deberíamos hacer hincapié en que la negación nos lleva a la enfermedad. Todo aquello que negamos, como queda almacenado, además, a veces nos damos cuenta que nosotros hemos negado, que somos negadores, a veces nos damos cuenta. Y a veces nos pasan cosas en nuestras vidas que nos preguntamos, ¿pero por qué me pasa esto? O tenemos sueños recurrentes,
o tenemos, por ejemplo, actitudes que nos dañan de manera recurrente, como puede ser violencia, violencia verbal o violencia física, o como puede ser temores, lo que sea, lo que haya sido la razón y la raíz de la negación. Según la negación, son las consecuencias que se van a ir teniendo después. Y muchas veces no nos damos cuenta. Y ahí está el punto, ¿no? En que uno tiene que empezar a hacer una introspección y empezar a pensar, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué siempre que me encuentro con determinadas personas o no puedo tener una conversación fluida sobre determinados temas? ¿O por qué me pasa que no quiero ir a tales lugares? Por ejemplo, cuando pienso en un río, a la gente que les gusta tanto los ríos, el agua, a mí el agua me da espanto. Me da como una especie de terror. Prefiero ir de paseo o de vacaciones a cualquier lugar y no ir quizás a un río o a un mar donde hay agua. ¿Por qué yo le tengo ese temor al agua? Es una manera de preguntarse para poder resolver cuál es aquello que nosotros, que hemos negado de tal manera en nuestra mente, que es como si se hubiera borrado, pero no se borró nada. Y entonces va a llegar un instante en que el Espíritu Santo va a venir en nuestro auxilio, nos va a dar la luz, y es ahí donde pienso que vamos a encontrar el porqué de la raíz de nuestras actitudes que nos dañan de manera permanente y que también dañan a otras personas de manera permanente. Y yo creo que eso sería como el inicio de una afirmación. Sergio, ¿te parece? Perfectamente. Y déjame agregarte algo más a lo que decís. Sí, seguí con tu tema. Yo simplemente... no, pero me pareció muy, muy oportuno y apropiado. Porque a veces cuando me encuentro con cierta persona o cierto tipo de persona, porque por ahí no es la persona que me hirió, pero es parecida, o tiene un patrón parecido, tiene un comportamiento parecido, o los lugares son parecidos. El ejemplo del río es muy bueno. Si le tengo miedo al agua, la pileta, el río, el lago, lo que fuera, y me voy a acercar al mar. Pero eso nos pasa con las personas. ¿Por qué reacciono mal? ¿Por qué no me animo a ir cuando encuentro una persona, no sé, mandona, o una persona muy extrovertida, o lo que fuere? Son frutos de cosas que estamos escondiendo y negando. Y no quiero alarmar, pero el pecado, a veces, una artimaña del enemigo, es dejarlo ahí en la negación, es dejarlo en ese ámbito, porque si lo dejo en ese ámbito no lo soluciono y convive conmigo. Pero un amigo, un hermano me dijo una vez cuando yo le contaba algo, no desfallezca. Bueno, no desfallezcan, hermano, porque con Jesús todo tiene solución. ¿Cómo podemos hacer para sanar esas heridas negadas? ¿Qué podemos hacer ante esta circunstancia que es tan humano como un mecanismo de defensa de la negación? Bueno, nos vamos a basar en la lectura de los peregrinos de Maús, porque hay varias citas en la Biblia en donde la negación está presente. Hay una que es muy linda, que es la del hijo pródigo, porque para que el hijo pródigo se vaya, llega a esa instancia de irse de la nada, tiene que haber pasado muchas negaciones. El padre con el hijo, no darse cuenta, el hijo con el padre, el otro hijo que se quedó también. Bueno, hay muchas circunstancias que después, por supuesto, con el amor paternal y la intervención de Dios, todas las curvas se enderezan. Pero, la Biblia también tiene en los relatos humanidades como la negación. Y nosotros vamos a tomar en Lucas 24, que está pasando ahí, la historia de los peregrinos que volvían tristes porque Jesús había sido crucificado, había muerto en la cruz, y volvían como desanimados y hasta decepcionados, porque decía, tanto nos dijo esta persona y se murió, y se quedaron con eso. Bueno, hay tres circunstancias o tres pasos que tenemos que hacer, que proponemos para hacer, para poder superar la negación, ayudados por Jesús. Primero, y lo más importante, es decirle a Jesús la verdad sin esconderla. Él la sabe. No sé por qué la vamos a esconder. Si no nos animamos a decirle a Él aquello que escondemos, si no me animo a reconocerme
como pecador, como herido ante Jesús, ¿ante quién lo voy a hacer? Si no me animo a decirlo a mi familia, no me animo a decírselo a un amigo, no me animo a decírselo o no tengo un guía espiritual, no me animo en la confesión, ¿por qué a Jesús no voy a hacerlo? Entonces ese es el primer paso, a Él, decirle la verdad. Y en este punto, si me permiten, voy a leer una partecita de relato de Maús, que es decir la verdad a Jesús del 13 al 24. Y aclaro algo, una negación que tengo yo es que no veo de cerca y no voy a hacerme los lentes. Ese mismo día 2 discípulos iban de camino a un pueblecito llamado Emaús, a unos 30 kilómetros de Jerusalén, conversando de todo lo que les había pasado. Mientras conversaban, discutían. Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar a su lado, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Jesús le dijo, ¿qué es lo que van conversando juntos en el camino? Ellos se detuvieron con la cara triste. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó, ¿cómo? ¿Así que tú eres el único peregrino en Jerusalén que no sabe lo que pasó en estos días? ¿Qué pasó?, pregunta Jesús. Le contestaron, todo este asunto de Jesús Nazareno, ese hombre que se manifestó como un profeta poderoso en obras y en palabras, aceptado tanto por Dios como el pueblo entero. Hace unos días, los jefes de los sacerdotes y los jefes de nuestra nación lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros esperábamos creyendo que Él era el que iba a liberar a Israel. Pero todo esto van 2 días que sucedieron estas cosas. La pena que tienen, ¿no? En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron sorprendidos, fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo volvieron a contarnos que se le habían aparecido unos ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y lo hallaron, como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Esto es palabra de Dios. Y acá paramos en esta parte. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Esta parte del trayecto es muy parecido a lo que nos pasa. Jesús camina al lado nuestro y no nos damos cuenta. Y estamos tristes y contando nuestras penas y no nos damos cuenta. Y Él, después vamos a ver cómo de alguna manera los ayuda a salir de negación. Pero este era el profeta, este es el que nos iba a salvar, este es el que era el Mesías. Y van 2 días y de alguna manera todo sigue igual. Bueno, si pasó, digamos, los peregrinos de Maús y Jesús lo usó para esas circunstancias, para poder enseñarnos, creo que podemos tomar de ahí algunos, como dicen ahora, algunos tips. La primera cosa que tenemos que hacer cuando le decimos a Jesús la verdad sin esconder nada es ser agradecido por todos los sentimientos que tenemos. Ser agradecido por lo bueno es fácil. Ser agradecido por lo que no es bueno no lo es tanto. Y creo que el agradecimiento de alguna manera nos abre una puerta de una relación con Dios más franca para poder aceptar lo que Él quiere para nuestra vida. Y acá podría ayudar si nos hacemos algunas preguntas, como por ejemplo, no sé, ¿qué hubiera querido que fuera distinto en mi vida? ¿A qué le tengo miedo? ¿Qué me cuesta aceptar en los demás? ¿Por qué me enojo cuando a Raúl le sale algo bien? ¿Qué es lo que me pasa a mí que me enojo o tengo esa suerte de envidia? Bueno, si yo puedo responder estas preguntas de manera honesta y decirle esta verdad sin esconder nada a Jesús, empezó el principio de atenuación de esta negación. Hay que decir la verdad, hay que reconocerlo. Si yo tengo un vicio, no lo tengo que justificar. No lo voy a decir a los 4 vientos. Pero Jesús, ¿para qué esconderlo? Lo tengo que reconocer como tal. Lo comparto esto con Jesús y me sigo preguntando, ¿por qué soy así? ¿Por qué cuando, como dice Julie, veo este tipo de personas me enoja? ¿En qué momento de mi vida fui lastimado o fui herido para tener esa reacción? ¿Y qué fue lo que me lastimó? Ahora estas preguntas parecen preguntas para niños. No son preguntas para niños, porque en definitiva nos ayudan a nosotros a darnos cuenta, a ir sacando toda esa capa de ladrillos que le fuimos poniendo arriba y que no es simplemente porque un día me levanté, lo vamos a desempolvar. Es un proceso. Así como nos llevó tiempo taparlo, nos va a llevar tiempo sacarlo. Entonces, ayuda esto de las preguntas. Ahora, como dijimos, si solo hablo y no escucho, voy a terminar igual que como entré. Una vez que hablé, que pregunté, me quedo en silencio. ¿Por qué me quedo en silencio? No porque voy a sentir una vocecita. A veces sentiré una vocecita, pero a veces Jesús se manifiesta trayéndonos los recuerdos. Porque en el silencio viene la contemplación. Cuando yo me callo y me acallo,
a mí mismo, dejo la oportunidad de que Jesús me muestre lo que me tiene que mostrar. Entonces, Jesús me puede traer los recuerdos y yo puedo ayudar a Jesús a elegir cuál de esos recuerdos es el que más me molestó o me dolió. Primer paso, decirle a Jesús la verdad. Segundo paso, escuchar lo que Jesús tiene para decirnos. Me tomo un minuto y leo 2 versículos siguientes. Entonces Jesús les dijo, ¿qué poco entienden ustedes y cuánto les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No tenía que ser así y que el Cristo padeciera para entrar en su gloria? Palabra de Dios. Te alabamos, Tan contundente, Señor. te alabamos, Señor, tan contundente y tan claro y tan breve. El otro era un reclamo de un montón de versículos y Jesús en 2 palabras nos dice, pero qué ciegos, esto lo anunciaron los profetas, tenía que ser así. Ustedes que escucharon la parte linda, que venía el Mesías, y el costo, digamos, de la salvación, no. Bueno, entonces, volvemos al punto último anterior. Hablé, le dije, ahora escucho, ahora contemplo, ahora veo a Jesús que me dice, y me lo imagino caminando con él. Si él iba caminando y acompañando a los peregrinos de Maús sin que ellos se dieron cuenta, Jesús te acompañó en tu vida todas las veces en que vos tuviste problemas. En todas las veces en que vos fuiste herido, Jesús estuvo al lado tuyo. En todas las veces en que te dañaron, Jesús no te abandonó. Probablemente sea cuando más cerca estuvo sosteniéndote. Pero la única forma de darnos cuenta de esto es dejarlo que Él hable. Es dejarlo que Él nos muestre que cada momento de herida vino una bendición de su parte. Que hubo alguien que nos ayudó, hubo alguien que nos dijo una palabra de aliento, hubo alguien que no permitió que hiciéramos una macana aún mayor, hubo alguien que en definitiva nos acercó a Jesús de alguna manera directa o indirecta. Y lo mejor de todo es cuando tenemos la capacidad de escuchar que Jesús nos dice al oído, quédate tranquilo, porque es necesario que yo sufra en vos para que vos después puedas participar de mi gloria. Esa sería la forma más clara en que pude escuchar a Jesús después que le planteé todas mis miserias y mis negaciones. Acá, en este punto, podría ayudar, sugieren o se sugiere, escribir las cosas que vamos interpretando, viendo, para tener un recuerdo más nítido y poder ayudar a Jesús a manifestarse y que esto no sea un ritual, una mecánica, una práctica, como esos test psicológicos que están por internet por todos lados. Esto es una experiencia real de encuentro con el amado, como se llama este programa, en donde Jesús nos habla al oído y nos hace ver que donde hubo un dolor, estuvo su mano acompañándonos. El tercer punto, entonces, decir a Jesús la verdad y escuchar lo que Jesús tiene para decirlo. Ahora, ¿qué le pasó a los peregrinos de Maús al final? ¿Acaso no ardía nuestro corazón cuando Él nos contaba la Escritura? Bueno, de eso se trata. Vivir eso que Jesús nos dijo al oído ardientemente, como los peregrinos de Maús. ¿Sí? Entonces, me tomo la última licencia de la lectura y digo, se dijeron uno al otro, ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y en ese mismo momento se levantaron para volver a Jerusalén y allí se encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Y estos le dijeron, es verdad, el Señor resucitó y se dejó ver por Simón. Ellos, por su parte, contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Es palabra de Dios. Entonces, Te alabamos, Señor. Te alabamos, Qué lindo, Señor. sí. La vivir verdad que ardientemente. encontrarnos... Sí, la última cosa es, Sí. la mirada de Jesús es lo que nos va a ayudar a salir de la negación y nos va a preparar para el paso siguiente, que es lo que vamos a hablar en el programa que viene, que es enfrentar el enojo. Cuando yo me di cuenta de cómo Él me amó y cómo me amó a través de otras personas, ahí puedo completar la escena del dolor. Porque el dolor no es solo lo que me pasó, es lo que me pasó y la presencia de Jesús y toda la asistencia que Él nos dio, todas las manos, todo el don recibido y toda la ayuda que Él nos dio. ¿Sí? Una frase que leí una vez en la red, que la compartí, que me gustó mucho, que creo que nos ayuda.
Dice, Dios prefiere que le cuentes tu mal día a no saber nada de ti. Amén. Amén. Así es. Sí, un tema hermoso, la negación, y lo que sí tenemos que reconocer y tenemos que saber es de que Él nos ha creado libre y nos ha creado para que estemos sanos. Y esto de negar, a veces no lo hacemos deliberadamente. Hay negadores que son negadores deliberados, es decir, que niegan todo en su vida. Pero el que realmente está enfermo por una negación que haya existido en su vida, en su historia, cuando era pequeñito, fíjense que es alguien que no recuerda, que muchas veces no tiene patente ese recuerdo. Es como si de su mente hubiera desaparecido. No está. Y lo maravilloso de esto es descubrir cómo el amado va buscando los caminos, los medios para llegar a esta persona que está enferma por esa negación, que vive sufriendo, que no sabe por qué, y para él, para Jesús, es maravilloso tener ese encuentro con esta persona y con un simple abrazo sanarlo. Porque con un simple abrazo de Jesús, con la proximidad realmente de Dios, porque a veces no estamos próximos a Dios, estamos muy alejados en la vida de Dios. Y aquello que hemos negado y que no recordamos por qué, pero hay cosas que nos duelen permanentemente y de manera repetitiva, basta con un abrazo de Jesús para sanarnos, y Él siempre viene en nuestro auxilio, con toda seguridad, y nos sana. Y yo sé que Ale tiene un testimonio muy hermoso precisamente de una negación, ¿no? Así, en su vida. Dale, Ale, contanos bueno, que tenemos ganas de saber. Bueno, digamos, pasó me habían invitado a un retiro del padre Hamut. El padre Hamut divide a la sanación en tres periodos, de etapas. La primera es de los antepasados, después el seno materno y luego de las heridas desde el nacimiento hasta el presente. Cuando yo voy a hacer este retiro del seno materno, la verdad que me preguntaba para qué, porque en realidad muchas veces había estado presente en muchas oraciones de sanación del seno materno, mes a mes, y nunca me había acontecido nada. Tampoco mi familia, yo tenía ninguna sospecha de que había algo que estuviera mal en ese momento, sino que tanto mi mamá como mi papá habían sido padres muy presentes y bueno, no tenía nada que yo sintiera en el corazón. Bueno, cuando comienza el retiro, el padre proyecta la imagen de la Virgen, de la Reina de la Paz, mientras va haciendo la oración mes a mes. Y nos hace ubicar dentro del seno de nuestra mamá con Jesús y con María. Y ahí fue mi sorpresa cuando yo me vi en esa situación. No quería nacer y sentía que desde el exterior voces que no querían que yo viviera, digamos, que yo existiera. Y obviamente que no sabía qué me estaba pasando. Luego dicen, los niños rechazados suelen llorar muchísimo, tienen muy baja autoestima, después a veces no comen o quieren llamar la atención de todas las formas, corriendo peligros, y ya más adelante
incluso son muy exigentes consigo mismo en los estudios, porque tienen un grado de valorización muy grande. Todo era yo, o sea, ese era yo. Claro que no podía entenderlo, pero es así que, digamos, de una negación primero que yo decía, ¿para qué a mí? Eso no me hace falta. El Señor tenía ese día para sanarme esta herida que era desde los comienzos y que fue la herida raíz, la raíz principal de toda una sucesión de heridas posteriores. Y para confirmar todo esto, cuando llego a mi casa, le digo a mi mamá lo que había vivenciado en el retiro, y ella, lejos de decirme de que era todo mentira o que estaba errado, me dice sí, así fue, y me pidió perdón. Así yo descubrí, digamos, una situación que venía a explicar también mi mala relación con ella, que siempre yo tenía una actitud de enojo hacia ella y no sabía muy bien por qué me llevaba tan mal. Y tenía que ver con esta herida. Y lo más importante, digamos, en esta negación, porque yo no quería hacer este retiro, me resistía, y cuando accedí, bueno, el Señor tenía preparado esta liberación y esta sanación de una herida muy profunda y muy traumática. Qué lindo, ¿no? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Realmente el Señor hace cosas maravillosas en nuestras vidas. Hace cosas maravillosas simplemente porque nos ama. Desde el momento que Él nos regala la vida, ya no nos deja nunca más solos. A veces, si queremos verdaderamente, si hay un rechazo de nuestra parte y no queremos que Dios esté presente en nuestras vidas, es la única forma que Él no va a estar presente. Porque si alguien lo rechaza, si alguien verdaderamente no quiere saber nada con Dios, no es de su rebaño. Entonces debemos tener esa seguridad, ese gozo, esa alegría que tenemos un amado, que tenemos un Dios que es puro amor, que es pura belleza y que nos ama de tal forma que Él permite estas cosas en nuestras vidas, permite que nos pasen todas estas cosas. Pero sin embargo, Él, como digo, va buscando el momento, el instante preciso en que se va a abrir una puerta en nuestra existencia. Y vamos a sabernos, vamos a dar cuenta por qué a lo largo de nuestras vidas fuimos tan sensibles, derramamos tantas lágrimas y no sabíamos por qué. O quizás porque hemos sido compradores compulsivos, porque todo lo que veíamos lo queríamos y lo comprábamos, y entonces también eso significa que queremos tapar cosas porque no estamos satisfechos interiormente. O los miedos, o a veces las culpas que tenemos también, ¿no? Tienen tanto que ver, porque a veces el hecho de haber caído, el hecho de haber ofendido a Dios, o de haber delinquido de alguna manera, lo que fuere, cuando nos damos cuenta, cuando tenemos claridad de lo que hemos hecho, la culpa es algo tan fuerte que es como que no deja respirar a la persona. Se siente toda la vida señalada, se siente toda la vida sin felicidad, no puede gozar de ningún momento de su vida. Se ríe, pero su corazón está triste. Es decir, ahí está un poco cuando no se reconoce la misericordia de Dios, cuando no se cree en la misericordia de Dios y cuando no se espera en un Dios que sabe que siempre está presente y que va a buscar el modo y el medio para que su criatura se sane.
para que su Hijo se sane y se salve. Él no nos quiere enfermos. Él no nos quiere culposos. Él no nos quiere negadores. Él no nos quiere enfermos. Él nos quiere sanos. Y entonces acceder a la sanidad es posible. Pero también tenemos que buscarla y tenemos que esforzarnos. Y sabemos que el único medio de buscar la sanidad, el único que realmente nos va a dar la sanidad total, cuerpo, alma, mente, espíritu, es Dios. Está bien que tenemos psicólogos, tenemos psiquiatras, tenemos médicos que pueden tratar nuestras enfermedades, pero sabemos que el médico más grande, el médico del alma, es Jesús, el que vino a dar su vida por cada uno de nosotros, es nuestro amado del alma, y le damos gracias a este amado del alma porque hoy hemos podido hacer un programa diferente y porque hemos tenido la oportunidad de escuchar a Sergio hablarnos sobre este tema tan importante que es la negación, ¿no? Acordémonos, no seamos negadores, no tenemos que negar. A veces somos negadores y no nos damos cuenta. Ahí está la enfermedad. Cuando somos negadores y sí nos damos cuenta y seguimos negando, es porque ya está, no queremos sanarnos. Pero aquel que se quiere sanar y descubre el porqué, la raíz de su enfermedad, ahí está el Señor presente para decir, yo vine a sanarte. Hoy te vengo a sanar. Amén. Eso es lo más bonito y lo más importante. Mis queridos hermanos, muchísimas gracias por escucharnos. Estamos felices de haber hecho este programa. Los esperamos el próximo viernes, como siempre, a las 20 horas. Y no dejen de mandarnos mensajitos. Hoy una persona que me escribió me dijo, ¿cómo vamos a mandar mensajes como antes si ya no están haciendo radio de manera presencial? Pero acá el operador se va a encargar de explicarles o de mandar a todos la manera como nos pueden mandar mensajitos, hablarnos sobre el programa, criticarnos, decirnos qué tema quieren que toquemos, si les gustó, si no les gustó, aportar lo que quieran. Ahí estamos, listos y presentes para ustedes. Como esté el Señor, siempre listo y presentes para todos nosotros. Amén y amén. Hasta el próximo viernes con este programa que se llama Encuentro con el Amado. El amor quiere ser amado.